Bueno, ahora vamos a analizar temas del derecho a nivel local. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo está, Germán? Doctor. ¿Cómo está usted? Doctora. Buenas tardes, Germán, Bien. Vanessa. Bueno, doctora, ¿con qué tema vamos a arrancar en el día de hoy? Bueno, nos pusimos de acuerdo con los colegas para hablar de un área específica del derecho penal, que son los juicios abreviados y cierta polémica que se genera con respecto a la aplicación de esta figura, que aplicar el derecho, normas tenemos muchísimas. Esto me parece importante que lo podamos decir a la señora, al señor que está viendo, que no tiene el conocimiento técnico jurídico que tenemos nosotros, porque bueno, es nuestra profesión, es nuestra especialidad. El derecho lo aplican los jueces, ¿sí? Lo hacen los legisladores. Ahora, la equidad. ¿Qué es la equidad? La equidad es la aplicación del derecho a un caso puntual. Y es producto de nuestro análisis con respecto a esta institución del juicio abreviado, que si bien se implantaron antes del nuevo Código Procesal Penal algunas figuras que hacen que el proceso sea más dinámico, porque los procesos penales fueron, y ahora ya no, por suerte, pero antes del nuevo Código, muy largos, muy tediosos, y donde ya ese pedido de justicia o la aplicación específica de la justicia se termina disolviendo, lo cual trae una desazón a las víctimas, a los damnificados y a la sociedad toda, pero también hay fisuras con respecto a esto. Entonces, ese es el punto del análisis. Aplicar la equidad, ser más imaginativos con respecto a las penas de cada caso particular. Doctora, ¿qué dice usted? Sí, como dice la doctora, partimos del tema del principio de la equidad. La equidad es una de las fuentes para aplicar el derecho. Remontándonos a este tema del juicio abreviado, el juicio abreviado se implantó, digamos así, en el año 1997 en la República Argentina. Es un instituto procesal penal que lo hemos adoptado, que es de la justicia americana, de los Estados Unidos, al igual que otros institutos procesales como la probation. Bueno, el juicio abreviado en sí es un acuerdo entre el juez y el autor de un delito y su defensor, en donde se llega a un acuerdo en que esta persona, el autor de un delito, confiesa haber cometido el delito, asume la responsabilidad con su asistencia letrada, y a cambio de su confesión, de asumir su responsabilidad y su culpabilidad, sin ir al juicio oral, con asistencia letrada, porque por las normas del debido proceso penal, que siempre tiene que estar con su defensor, se llega a un acuerdo en la pena, o sea, una rebaja considerable de la pena. He aquí que, si bien es cierto, partimos de la base de la economía procesal, como dice la doctora, la economía procesal es un principio que nos debe interesar a todos los justiciables, porque el Estado gasta muchísimo dinero y muchos recursos en esos juicios, como ella dice, eternum, largos y demás. Sin embargo, hay determinados delitos, los delitos aberrantes, que nosotros consideramos, una gran parte de la doctrina de derecho penal, que no deberían ser aplicados en este tipo de delitos, ese acuerdo que lo beneficia al imputado y que aplica una menor pena. Además de eso, ustedes saben que siempre cuando un imputado, un condenado, cumple las 2/3 partes de su condena, ya tiene su libertad. ¿Entiende? ¿Desde qué punto de vista nos sometemos a plantear esto, o la economía procesal, y que también significa economía dineraria para el Estado, y dónde están la defensa de los derechos humanos? Obligaciones a las que nosotros nos hemos asumido, ¿cierto?, al adherirnos a tratados internacionales, a tratados internacionales de derechos humanos, defensa de la mujer, violencia contra la mujer y demás, los derechos del niño. ¿A dónde apuntamos, a dónde apunta el Poder Judicial, los magistrados, cuando aplican el juicio abreviado, por ejemplo, en un delito
de abuso sexual contra un menor de edad, por Bien. ejemplo. ¿Usted qué dice? Bueno, en realidad, como dicen mis colegas, el juicio abreviado, si bien nos presta velocidad, economía tan necesaria, digamos, en la justicia, presenta algunos inconvenientes que son totalmente necesarios de observar. Estamos tratando de ir en el proceso a lo que es la oralidad. En el juicio abreviado es un acuerdo, como recién se explicaba, que lo hace entre la defensa del imputado y lo hace la fiscalía. Queda apartada. La Sí, víctima. el querellante, o sea, la víctima, Claro. queda ajeno. Entonces acá la víctima en realidad y querellante directamente afectado, digamos, dejarlo apartado en determinadas causas, como decía la doctora, es realmente desde mi punto de vista un error aberrante, digamos, porque privarlo de la palabra, digamos, de todo lo que tiene que decir ante el juez, que a la vez el juez lo único que hace es recibir un escrito que se hace externo, fuera de tribunales, lo recibe. Si está de acuerdo podrá aprobarlo o desaprobarlo. Pero no puede ni siquiera, por ejemplo, decir, no, en este acuerdo voy a incrementar la pena que están quedando de acuerdo. No puede. No, porque está prohibido. O lo acepta o no lo acepta. El incremento el decidir, digamos, la pena en forma apartada, nos estamos apartando también de parte del Estado, porque el Estado es quien debe Hay una determinar. pregunta para los tres. ¿Y cómo se regula la pena? ¿Cuál es 8, 24, 32? ¿Cómo regula el juez eso? Es un gran tema. Es el acuerdo que hace, ese es el acuerdo que hacen, ¿no es cierto? El acuerdo que hacen, el fiscal ofrece la menor pena. Pero o sea, Sí, si va de 8 a 25 años, toma los 8 años. la pena O sea, siempre penal Sí, siempre es un valga, margen que claro, varía. valga la redundancia, ¿no? sí. La sanción penal Sí. es elástica. Y esa elasticidad donde el Código Penal estipula un máximo y estipula un mínimo, se juega con los atenuantes y con los agravantes. La tipificación, digamos, perdón, la tipificación Adelante. del delito en sí describe qué es lo que ha sucedido. Dentro de esa tipificación, que está en el enunciado del artículo del código, está también encuadrada lo que es una penalidad. Como bien decía la doctora, podría la penalidad ir de 8 a 25. Entre el fiscal y la defensa se ponen de acuerdo sobre cuál va a ser la penalidad a aplicar. Por supuesto no se podrá aplicar menos ni más de lo que la ley enmarca dentro de la tipificación, que sería, repito, la tipificación, para quienes no lo comprenden, es la descripción del delito en sí. Pero el que decide es el juez. El El que decide es el decide juez. homologar, Pero homologa, no así la no pena. así la pena. ¿Cómo será que nosotros cuestionamos esto? Porque cuando se hace el acuerdo, por lo general, es moneda corriente, siempre es el mínimo, porque nadie va a asumir una responsabilidad si no tiene Claro. un beneficio. Y otra cosa, como vos decías, el juez no puede, la única forma en que no acepte el juicio abreviado, el convenio de juicio abreviado, es porque cuando no hay prueba suficiente de que el autor ha cometido el delito. Si no, viene y homologa. Sí, O muchas sea, veces no puede ni siquiera es mover así. la pena. Muchas veces los Ni siquiera puede fiscales mover la pena. no lo hacen porque Lo dice tienen el miedo código. a perder, digamos, la posibilidad de poner en prisión a quien tiene que quedar preso. ¿Tiene un segundo? ¿Quiere decir algo? Es la negociación del proceso penal. Si bien hace que sea más dinámico, pero hay ciertas fugas que es necesario rever. Sí, Te totalmente. agradezco muchísimo. A ustedes, Gracias, muchísimas gracias. gracias. Gracias, Vanessa. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.